El apóstol Pablo dijo precisamente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué bendición también es poder confiar y fijar nuestra mirada en el Señor. Y bueno, demos inicio a este tiempo de alabanza y adoración, precisamente cantando esta primera que dice, vivir es Cristo. Entonces, dispongamos nuestra voz, nuestra alabanza delante del Señor. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo. ¿Cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación? ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias? ¿Cómo te he de seguir en libertad y huir en la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión? Bendito, bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo no? ¿Cómo no he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz, tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti.
Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Amén. Que el Señor nos dé la gracia para ver que vivir es Cristo y que el morir es ganancia, y que también podamos seguirle dando la gloria, la honra que Él se merece. Señor, te entregamos, Señor, este tiempo para darte la honra, para darte la gloria y la adoración. Y por eso sabemos que hay un lugar al cual nuestra alma anhela tanto por llegar. Somos iglesia y sabemos a dónde ir, porque el Señor ya nos ha mostrado el camino, y ese camino es Él mismo. Y por eso, cuando estemos con Él, si morimos o Él nos trae antes, ya sabemos a dónde ir. Y la idea es que sigamos esperando con paciencia, velando y orando. Cantémosle a Él, exaltándole a Él, sabiendo que es esa ciudad, la ciudad de Dios. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré con mis ojos
donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Bendito Dios y Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor eterno, que hay un lugar, Padre Celestial, en donde tú lo has prometido, en donde tú decías, Señor, Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, Señor. Si no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, Señor, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Señor eterno, nosotros sabemos que hay un lugar, Padre Celestial, en el cual nosotros vamos a estar, no un día, no un año, no 20 años, toda una eternidad, Padre Celestial. Y lo sabemos, Señor, porque reconocemos, Señor eterno, como iglesia, que tú diste tu vida en sacrificio vivo, santo y agradable, Señor. Y que realmente por medio de ese sacrificio es que nos presentamos delante de ti, Señor, confiadamente, Señor, ante el trono de la gracia, alcanzando esa misericordia, Señor eterno, y hallando la gracia para ese oportuno socorro, Señor. Gracias realmente porque podemos seguirte exaltando, porque podemos usar nuestra voz, Señor, afinada o no. Lo importante es que nuestro corazón sea dispuesto a exaltarte, Señor, a honrarte, Padre Celestial, y como lo cantamos hace un momento, Señor, ellos son su pueblo, nosotros somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios, Señor. Y por eso es que nosotros no solo anhelamos la ciudad, sino que te anhelamos realmente a ti por toda la eternidad. Te adoramos, Señor, y te bendecimos y ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
es un hijo, digamos, de nuestra iglesia Gracia en Abundancia. Él salió de aquí, salió como pastor a la iglesia en Soacha y bueno, hoy lo tenemos aquí haciendo el ejercicio de sus dones. Hermano, muy buenos días, mi hermano. Buenos días, mi hermano Víctor. Buenos días, iglesia. Hermanos, acompáñenme por favor para orar por el hermano Julián, para que el Señor sea glorificado grandemente en su vida hoy en medio de nosotros. Amado Dios, Padre Santo, Dios eterno y maravilloso, Señor, te agradecemos en esta mañana nuevamente por tu bondad, por tu justicia y tu misericordia. Gracias, Señor, por este varón valiente. Padre, gracias, te damos por él y te pedimos, Señor, que por la acción de tu Santo Espíritu tú seas hablando las mismas palabras tuyas, Señor, a través de la vida de nuestro hermano Julián. Oramos por él, Señor, te pedimos por él, te pedimos por su obra y su ministerio, te pedimos por ese trabajo que está haciendo, ese gran trabajo delante de los hermanos en Soacha, Señor. Dale toda tu sabiduría, todo tu espíritu, Señor, dale el denuedo que se necesita para hacer esa gran labor. Gracias, Señor, por traerlo hoy a nuestra iglesia, gracias por la palabra que nos va a compartir y te pedimos, Señor, que nosotros seamos enseñados a través de esa palabra que Él ha preparado para nosotros y que tu Santo Espíritu lo acompañe para que seamos redargüidos y para que tú seas exaltado, Señor, y tu palabra corra y sea glorificada. Gracias te damos, Señor, y te agradecemos por Él, por su vida y su ministerio, y lo agradecemos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mi hermano, bienvenido. Gracias, mi hermano Víctor. Bueno, iglesia, buenos días una vez más. ¿Cómo están? ¿Ya se saludó con el que tiene adelante, con el que tiene atrás y con el que tiene al lado y al otro lado? Salúdese ahí rápidamente otra vez, dígale cómo está mi hermano, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, ahí también los vamos siguiendo de lejitos. Damos gracias a Dios también por lo que Dios ha hecho aquí en la iglesia, en Gracia Abundante. Los vamos siguiendo de lejos. De pronto, si no saben, estoy todavía por ahí en el chat de la iglesia. Y entonces yo voy mirando, me voy enterando. Sé de los fallecimientos que hay, de las peticiones de oración. Y bueno, vamos orando por la iglesia. Damos gracias a Dios porque como iglesia enviadora han sido muy responsables también en cuidarnos durante todos estos años. De cuidarnos con su cariño, con la compañía. Ustedes saben que nosotros con el pastor Héctor, el pastor Marco, el pastor Daniel y ahora el pastor Oscar, nos reunimos cada semana, bueno, algunas semanas no, pero regularmente intentamos estar cada semana juntos, los miércoles, los martes en la mañana, nos vamos a una cafetería, tomamos cafecito, charlamos, compartimos, entonces estamos siempre muy cerquita el uno del otro y ese cuidado que ha hecho, por ejemplo, el pastor Héctor, el pastor Marco, el pastor Daniel hacia mi vida ha sido muy valioso. Por eso les doy gracias a ustedes como iglesia enviadora porque nos han cuidado en muchos aspectos. Es más, siguen orando por nosotros y cada vez que compartimos y podemos venir a compartir es como que también en el corazón de todos nosotros como iglesia como que hay un ánimo, una alegría y sé que quedan sus corazones para que sigan orando por nosotros también. Nosotros necesitamos mucho de las oraciones de ustedes como iglesia enviadora, mucho, y esperamos que ustedes sigan orando por nosotros. Eh, bueno, vamos a compartir la palabra. Vamos a compartir la palabra. La iglesia en Soacha también envía muchos saludos. El pastor Héctor está allá en Soacha en este momento. Hicimos como un cambio. El pastor Marco está en Su Gracia es Mayor y Oscar está en el Perdomo, en Emanuel del Perdomo. De pronto para los que no saben ese término, decimos salpicón de iglesias porque nos revolvemos todos, nos revolvemos todos. No sé si recuerdan los que estuvieron en la pandemia que hicimos el salpicón a través de Zoom. Y todos al Zoom, estuvimos todos juntos ahí en el Zoom. Ese salpicón de iglesias busca que nosotros sigamos compartiendo, que esa comunión que hay entre nosotros como 4 iglesias ahora siga creciendo, porque realmente Dios ha permitido Soacha, ahora Dios permite Gracia en Abundancia, pero ¿qué pasa?
todo sigue, ¿no? Y hay que seguir pensando y anhelando, y bueno, ¿y cuál va a ser la siguiente iglesia? ¿Cuál va a ser la siguiente iglesia que Dios nos va a permitir fundar? Ese también es una pregunta porque sigue. Y bueno, solamente como para hacer una introducción pequeña aquí a lo que a lo que vamos a hablar. Hablando acerca de la fundación de iglesias, hoy todos estamos hablando acerca del corazón de la iglesia preparado para la fundación de iglesias. Venimos en los salpicones y ¿recuerdan quién estuvo el salpicón anterior acá? Oscar, ¿cierto? Era el corazón del creyente preparado para la fundación de iglesias. Ahora hoy vamos a hablar del corazón de la iglesia preparada para la fundación de iglesias. Hay tantos temas que podríamos abarcar, pero en esta fundación de iglesias, cuando nosotros vemos en los evangelios o en el evangelio, ahora que el hermano Pablo recordaba Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, el Señor les había dado una misión a los discípulos. Y Dios les había dado esa misión a los discípulos y es id por todo el mundo. Vamos a Mateo capítulo 28, 19. Y dice Mateo 28, 19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Id por todo el mundo y id y haced ¿qué? Discípulos. Ustedes se dan cuenta y viendo y comparando los evangelios, la labor no solamente queda en el evangelismo. Realmente aquí la labor que el Señor manda a su iglesia es que ellos vayan y hagan ¿qué? Discípulos, seguidores de Cristo. Y ese trabajo de discipulado es la forma como se van a fundar iglesias también. Esta iglesia va a crecer en ese discipulado, y cuando hablamos de discipulado no hablamos solamente del concepto de pronto de ir a enseñar un material a otro, sino el concepto de discipulado va más allá y es cómo yo ayudo a una persona en su crecimiento espiritual hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Siempre nuestra vida va a ser desafiada a mirar a alguien que tengo a mi lado y cómo yo ayudo a crecer a esa persona en Cristo Jesús. Ese es el concepto de discipulado en general. Entonces, cuando la iglesia crece en ese concepto de discipulado, cuando hay un crecimiento espiritual de la iglesia, lo que va a producir es la fundación de iglesias. Cuando hay una iglesia fuerte, la iglesia fuerte va a producir y a reproducirse y va a reproducir iglesias fuertes. Por eso es que es tan importante que la iglesia siga fortaleciéndose, que cada uno como creyente vaya entendiendo su rol, su posición y se siga fortaleciendo. Que la iglesia sea una iglesia sana que está centrada en el ministerio de la palabra y cómo esa palabra va a ser aplicada a cada uno de los creyentes, a los corazones de la iglesia y a los ministerios de la iglesia. Porque para que podamos seguir pensando en la fundación de iglesias, la iglesia tiene que seguir fortaleciéndose. Si la iglesia no se fortalece, no vamos a poder seguir fundando iglesias, que es el propósito de Dios. ¿Cómo se va a llevar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones? A través de la fundación de las iglesias. Las iglesias son la luz que Dios pone en un barrio para dar luz a todo ese sector. Así Dios va a llevar su evangelio, pero eso no va a pasar si el corazón de la iglesia no se sigue fortaleciendo y afirmando. Y por eso tocamos este tema. Cuando llegamos al libro de Mateo, y vamos a ir al libro de Mateo, y vamos a quedarnos ahí en Mateo porque vamos a estar hoy hablando de un tema vamos a estar hablando acerca de la oración. Dice, bueno, ¿qué tiene que ver la oración con la fundación de iglesias? Bueno, tiene que ver mucho la oración con la fundación de iglesias. Porque cuando vemos los evangelios, ustedes se dan cuenta o nos damos cuenta que los evangelios no fueron escritos en el momento en el que están pasando estos acontecimientos. No es como que Jesús está hablando y Mateo está escribiendo. No, eso no estaba pasando ahí. ¿Cuándo fue escrito el evangelio de Mateo? El evangelio de Mateo más o menos se calcula que fue escrito en el año 60 o 65 después de Cristo. O sea que el Señor ya había ascendido al cielo hacía más o menos 30 años. ¿Y el evangelio de Mateo entonces para quién fue escrito?
Pues el Evangelio de Mateo, como todas las cartas del Nuevo Testamento, fueron escritos para las iglesias locales que en ese momento estaban por todo el Imperio Romano. El cristianismo se había extendido a través de la fundación de iglesias de una forma impresionante. El cristianismo para esos 30 años, para el año 60, recuerdan que Pablo está ante las autoridades del Imperio Romano. Él está haciendo allá, él ha sido encarcelado, lo llevan ante el César y el evangelio había llegado a muchas partes del imperio. Es más, cuando uno ve el evangelio de Lucas, Lucas escribiendo este evangelio de Lucas y después el libro de los Hechos, Lucas le escribe a un hombre. ¿A quién le escribe Lucas? Dice, oh excelentísimo Teófilo. ¿Y qué significa la palabra excelentísimo? La palabra excelentísimo significa que este Teófilo era un hombre que estaba en las altas esferas del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el cristianismo a través de la fundación de iglesia, ustedes recuerdan Pablo se había enfocado, los apóstoles se habían enfocado en predicar el evangelio, en fundar iglesias. Pablo se había enfocado en predicar el evangelio y fundar iglesias en lugares estratégicos y que esas iglesias que él plantaba se multiplicaran y fundaran otras iglesias. Y Pablo había hecho muy bien la labor. Él había ayudado a que las iglesias se fortalecieran, a enviar a uno para que estableciese ancianos, a enviar a otro para que las iglesias se afirmaran, y las iglesias hicieron un trabajo muy lindo. No fue que cuando Pablo dice que él llenó todo del evangelio, no significa que Pablo fue casa por casa tocando las puertas y predicando el evangelio. Pablo fundó 8 iglesias muy precisas y específicas en lugares específicos y les dio la tarea de que ellas se multiplicaran y llenaran la zona con iglesias sanas. Por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Apocalipsis en el año más o menos 90, en Apocalipsis, el mensaje de Apocalipsis está dirigido a 7 iglesias de una región específica. ¿De cuál región? De Asia Menor. En Asia Menor, en esa región habían no solamente esas 7 iglesias, se escribe a esas 7 iglesias, pero en esa región hay un montón de iglesias. Hay un montón de iglesias, pero Pablo no fundó todas esas iglesias. Pablo fundó una en un lugar estratégico. ¿En cuál fue? Cuando él fundó la iglesia de Éfeso, él sabía que Éfeso tenía que ser el lugar de donde se extendiera y se multiplicaran todas las iglesias. Y eso fue lo que pasó. Entonces, para el año 60, cuando se escribe el Evangelio de Mateo, el cristianismo ha llegado a muchos lugares del Imperio Romano. Es más, las personas dirigentes del Imperio Romano veían al cristianismo como una plaga. ¿Qué significa una plaga? La plaga significa algo que se reproduce y se multiplica mucho, pero no es bueno, ¿cierto? Cuando uno habla de una plaga, está hablando de algo malo. Así era como veía el Imperio Romano al cristianismo. Y entonces el cristianismo y las iglesias se iban multiplicando por toda la región, por todas las regiones, y los apóstoles están escribiendo, inspirados por el Espíritu Santo, para fortalecer a las iglesias locales, Y cuando llegamos a Mateo, Mateo es reconocido como ese discípulo apóstol de Jesucristo, que era un publicano, cobrador de impuestos, que se convirtió, que dejó todo y siguió al Señor. Y Mateo sabe muy bien de su propia experiencia con Cristo, todo lo que él está escribiendo y todo lo que él va a escribir acá. Y Mateo tiene dos objetivos, porque este evangelio que sacudió al mundo, el evangelio es la muerte, sepultura, crucifixión y resurrección de Cristo, ese evangelio que sacudió al mundo tenía que ser plasmado en un libro o en unos libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos hablan de la vida de Cristo. Este mensaje había sacudido al mundo y el evangelio es donde están registrados los detalles de ese evangelio. Entonces no hay duda que Mateo escribe este evangelio, nadie tiene duda de que Mateo escribe este evangelio, pero Mateo escribe porque recuerdan que el pueblo judío había estado esperando a su Mesías, pero ellos estaban esperando un Mesías ¿qué? Un Mesías militar, alguien que viniera a libertarlos del poder ¿de quiénes? De los romanos. Y muchos de los judíos no habían creído en el Mesías Cristo porque no habían visto que eso se hubiera cumplido. Entonces ellos estaban ahí dudando y habían muchos judíos que no creían en el evangelio. Y Mateo tiene un peso porque Mateo ¿qué ve? Mateo ve que todo el panorama es que gentiles se están convirtiendo al Señor. Iglesias se están multiplicando por todo el imperio y son los gentiles los que creen en el Señor. Pero hay un asunto pendiente ahí para Mateo. Mateo dice, ¿y los judíos? Por eso es que ustedes van a encontrar en el Evangelio de Mateo
muchas referencias que dice, y como fue escrito por el profeta tal en algún momento, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, para que los judíos entendieran que este Cristo, que este Mesías que estaba prometido era Cristo que había venido a morir por ellos. Ese es el primer objetivo, o uno de los objetivos. Pero el segundo objetivo también de Mateo es escribir para afirmar a la iglesia y a las iglesias. Ustedes recuerdan, esa carta se escribía, la leía el pastor a los hermanos, y después ¿qué hacían con esa carta? Esa carta la copiaban y la enviaban ¿a dónde? A todas las iglesias, para que ellos fueran formando ese cuerpo de doctrina que se llama el canon del Nuevo Testamento, y así fue como se formó el canon bíblico. Entonces Mateo también va a ir al corazón de la iglesia. Ir al corazón de la iglesia y a decirle a la iglesia: iglesia, Jesús es el Rey prometido, Jesús es nuestro Mesías, pero Jesús también dio estas indicaciones porque la iglesia tiene la función, como dice Mateo 28, de ir a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, pero la iglesia tiene que vivir una vida digna de un creyente. Cuando él está registrando todas estas palabras de Jesús en Mateo, llega a Mateo capítulo 6, y vamos a ir a Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6 está en medio de un sermón que se llama el Sermón del Monte. ¿Han escuchado ese término? El Sermón del Monte. Desde una montaña Jesús empieza a predicar, y ahí ¿quiénes están? Están los discípulos, a quien va dirigido en primer lugar este sermón, pero también ahí están muchas de las personas que están escuchando, que no han creído, pero también están ahí los líderes religiosos, los fariseos están ahí. Y Jesús va a atacar un punto muy sensible de los fariseos, que es su falsa espiritualidad. Su falsa espiritualidad. Es más, ustedes ven ahí en el capítulo 5, versículo 20, en este Sermón del Monte, que en el 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces ven que hay un ataque ¿a quiénes? A los escribas y fariseos. ¿En qué forma es el ataque? Bueno, pasa que el fariseo tenía una espiritualidad falsa. El fariseo solamente se mostraba espiritual, y ya lo vamos a ver en esta sección, para ser visto delante de ¿quiénes? De los hombres. Y es lo que va a atacar en esta sección. Entonces este capítulo 6 de Mateo está enfocado también a mostrarle a los judíos que Cristo es el Mesías, o todo el libro de Mateo, pero también al creyente en Cristo Jesús, para atacar un área muy sensible que es el área de la oración. Y atacar esa área porque hasta en el área de la oración, que es un lugar tan íntimo con Dios, se puede mostrar una falsa espiritualidad. Una falsa espiritualidad. Y si la iglesia no crece en su vida de oración, entonces la iglesia va a perder mucho de lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Y vamos entonces a ir mirando este pasaje. Entonces ya pasaron aquí 30 años, están las iglesias aquí fortaleciéndose. Mateo escribe para las iglesias, y entonces aquí empieza a atacar algo que va a, espero, a llamarnos también a nosotros la atención. La religiosidad nunca es lo que Dios quiere para la vida de su iglesia. La religiosidad nunca es lo que Dios quiere para la vida de su iglesia. Él está atacando la religiosidad externa judía y diciéndoles que la palabra de Dios, al creer en Cristo como su Salvador, va a hacer una obra en el corazón para que no haya una religiosidad falsa, sino que haya realmente una vida piadosa. Aquel que ha creído en Cristo como su Salvador tiene todas las herramientas para mostrar una vida piadosa. El Señor va a obrar a través de su palabra para que muestre una vida piadosa, pero Él va a atacar aquí la religiosidad falsa. ¿Cómo se ve la vida de un creyente en su vida piadosa? Es lo que va a hablar aquí, específicamente hablando del tema de la oración. ¿Cómo se ve la vida de un creyente en su vida piadosa? Porque hay algo que va a atacarnos constantemente, y es un pecado de nuestro corazón, que se llama la hipocresía. La hipocresía. La hipocresía es algo con lo que luchamos todos nosotros. ¿Y qué significa la hipocresía?
La hipocresía viene de un término en el teatro griego, en esa cultura greco-romana. Ellos eran eran muy específicos en tener cosas culturales, entre ellas el teatro. Y en el teatro ellos tenían varias máscaras que se utilizaban según fuera la escena, o sea, según el contexto que se estuviera presentando ahí en la escena de esa actuación. Entonces ellos tenían varias máscaras y esas máscaras le llamaban la hipócrita. La hipócrita se llamaba esa máscara. Entonces cuando en la escena tocaba poner una cara feliz, ellos ¿qué agarraban? La máscara de la cara feliz y se la ponían. Cuando en la escena tocaba agarrar y poner una cara de asombro, ¿qué pasaba? Agarraban la máscara de la cara de asombro y se la ponían. Se ponían una máscara según la escena que tuvieran que actuar. Y por eso de ahí se desprende el término hipocresía. Hipocresía significa varias facetas en varios lugares según como yo tenga que comportarme en uno o en otro lugar. Por eso cuando hablamos de un hipócrita, estamos hablando de una persona que en un lado muestra una cosa y en el otro lado muestra otra. Y tenemos que ser sinceros, y aquí el Señor va a atacar ese lado de nuestro corazón. Va a agarrar el corazón y va a empezar a intentar descubrir y poner una luz para que nosotros veamos que la hipocresía se puede trasladar hasta el mismo lugar de la oración. Entonces la hipocresía, el creyente debe ser librado de la hipocresía. Y muchas veces hay hipocresía porque el creyente hace las cosas, pero las hace con la motivación incorrecta. No está mal hacer las cosas, pero cuando uno hace las cosas con la motivación incorrecta, está mostrando muchas veces hipocresía en su corazón. Y ya vamos a ir viendo acerca de la oración. Entonces hay que hacer las cosas con la motivación correcta, es lo que les está diciendo Jesús aquí en esta sección. Aquí en los versículos anteriores, que son el 2 al 4, Jesús les está hablando acerca de dar y ofrendar. Y mire lo que dice el capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de ¿quiénes? De los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y ahí empieza a mostrarle cuál es la hipocresía. Cuando se hacen las cosas, ¿con cuál motivación? Para ser vistos delante de los hombres. Ya vamos a ir mirando, Entonces hay que hacer las cosas con la motivación correcta. La manera en la que ofrendamos o damos a los necesitados va a revelar lo que estaba en nuestro corazón. Es lo que va a hablar en los versículos 2 al 4. La manera en cómo damos, por qué damos, cómo estamos dando, va a revelar también si la motivación es correcta o no es correcta. Entonces, no es simplemente lo que hacemos, es realmente por qué lo hacemos, lo que Jesucristo va a atacar acá. Y ahí es donde empezamos en el capítulo 6, versículo 5. Porque nuestra vida de oración, ya entrando en la vida de oración, nuestra vida de oración va a exponer nuestra realidad espiritual. Entonces prácticamente lo que va a pasar en esta sección es que vamos a hacer un examen de nuestra realidad espiritual. ¿Y saben cómo vamos a hacer ese examen de la realidad espiritual? El examen, ¿cómo lo vamos a hacer? Es observando cómo está nuestra vida de oración. Entonces lo que Jesús va a decir acá es que como esté su vida de oración, es lo que va a mostrar cómo está su realidad espiritual y su condición espiritual. Eso es lo que va a mostrar en esta sección. Entonces, si queremos vivir una vida piadosa para agradar a Dios en su reino, nuestra vida de oración debe ser una vida de oración verdadera y genuina. En la vida de oración se va a mostrar esta realidad. Y muchos comentaristas ven que esta sección de los versículos 5 de la oración están en el centro de este sermón del monte, en el corazón del sermón del monte, porque va a hablar de un área muy íntima, que es el tema de la oración. Entonces, Jesús va a hablarnos acerca de la oración
Y Jesús es el hombre más indicado para hablarnos acerca de la oración. ¿Por qué? Porque Jesús es la persona que pasó más tiempo orando al Padre. Nosotros vemos el registro de los evangelios y dice que él pasó toda la noche orando para escoger a sus 12 apóstoles, por ejemplo. Que él se retiraba a un lugarcito solo y ¿qué hacía? Orar. Entonces Jesús es el más indicado de hablarnos acerca de la vida de oración. Él pasó mucho tiempo orando al Padre. Su vida de oración es nuestro ejemplo máximo. La oración tiene un papel crítico en la vida del creyente. Por eso los que anotan por ahí, el título de esta predicación se llama La vida de oración que a Dios le agrada. La vida de oración que a Dios le agrada. ¿Cuál es el título? La vida de oración que a Dios le agrada. Y en el primer punto vamos a hablar acerca de la verdadera vida de oración reconoce la importancia de perseverar en ella. La verdadera vida de oración reconoce la importancia de perseverar en ella. En el capítulo 6, versículo 5 dice lo siguiente. Dice, y cuando ores, no seas como quienes, como los hipócritas. Vamos a leerlo todo, este es solamente el 5 y el 6 y después vamos a irnos deteniendo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, en primer punto, la verdadera vida de oración reconoce la importancia de perseverar en ella. Si ustedes se dan cuenta, el versículo 5 dice, ¿y cuando qué? Y cuando ores. Entonces, y cuando ores. Es más, Jesús en esta sección no está invitando a orar. Él no está invitando a orar. Él da por sentado que ya hay una vida de oración. Ese y cuando ores le está diciendo, listo, ahora que ya tienen una vida de oración muy firme, muy estable, ahora vamos a analizar la motivación por la cual estamos orando. Y cuando ores. Y ahí es una buena pregunta entonces, ¿cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su frecuencia en la oración? Porque ahí empieza a examinar si este punto es tan importante para Dios y va a exponer mi realidad espiritual, entonces ¿cómo está su vida de oración? Porque Dios va a atacar la falsa religiosidad. Y es interesante porque el pecado va a intentar dañar todos los hábitos piadosos del creyente, de la iglesia. El pecado es algo a lo cual nosotros tenemos que ponerle tanto cuidado y va a intentar atacar esos hábitos piadosos. Por ejemplo, usted viene aquí y viene con el deseo de escuchar la palabra, ¿sí o no? Por eso está acá. Bueno, gracias mi hermana. Nada. Viene con el deseo de escuchar la palabra, ¿sí o no? Y por eso está acá y por eso saca el tiempo. Pero empieza la lucha del pecado en la carne y en su corazón. Y usted empieza aquí y empieza a moverse y el banco empieza a parecerle duro y empieza a dormirse. ¿No le ha pasado? ¿O solo me pasó a mí? Y empieza a dormirse porque el pecado va a intentar atacar cada una de las áreas y los hábitos piadosos que usted en su vida y yo deberíamos tener. Y empieza a dormirse y uno dice, ¿pero por qué? Porque uno va al cine o en la casa y ve una película de 2 horas y ¿cómo está? Bueno, hay algunos que se duermen hasta en esos momentos, pero regularmente ¿cómo está si va al cine o ve una película? Está así. Y no se quiere perder ni un solo, ahí sí no hay sueño, ahí sí no está luchando, ahí sí el banco no está duro, porque el pecado va a querer atacar todas las áreas de los hábitos espirituales de su vida, entre ellos la oración. Cuando Jesús les dice aquí, y cuando ores, es que Él les dice, realmente ya se infiere que el creyente y la iglesia tienen una vida de oración constante. Se infiere, ya tiene una vida de oración constante. Él no va a motivar a orar, Él va a motivar, a examinar las motivaciones de su corazón. Y cuando ores, hay que luchar con la hipocresía. Y cuando ores, hay que luchar ¿contra qué? Contra la hipocresía.
Y ya vamos a ver cómo él va enfrentando este tema. Enfrentamos la hipocresía, pero para de pronto contextualizar un poquito, el mundo grecorromano tenía una vida de oración constante, no al Dios verdadero, pero ellos tenían sus dioses, y dioses para todo. Ustedes han visto de pronto cosas de la mitología griega, programas de la mitología griega, y ellos tenían el dios del mar, el del agua, el del sol, el del aire, el de todos. ¿Y sabe cuál era lo constante o el hábito para ellos en la cultura grecorromana? Era ir al templo pagano del dios tal, ¿y qué hacían? Hablar. Esas oraciones se tenía en su pensamiento en el mundo grecorromano que yo, para que ese Dios me conteste a mí una petición que le hago, pues yo tengo que ir a orarle a él e ir a llevarle algún presente. Pero eso era algo que era muy común en ellos. Ellos, digamos, falsamente iban y oraban a su Dios falso. Pero también en el mundo judío la oración era un hábito muy constante. Es más, en nuestro Pentateuco, en el Pentateuco, ellos tenían especificaciones en cuanto a la oración. Es más, ellos tenían que hacer como una oración mínimo en la mañana y una oración mínimo en la tarde. La iglesia también reconocía que habían horas de la oración. Había una hora en la que se oraba. Todos oraban. Pero ustedes han visto de pronto, y les ilustro con este ejemplo, que de pronto no lo vemos mucho aquí en Colombia, pero hay un mundo musulmán que ellos saben que a tal hora ellos tienen que hacer. Agarran su mantita o donde estén y se arrodillan en la calle mirando hacia un lugar que se llama la Meca, que es su lugar sagrado, y se arrodillan, estén donde estén. Y uno puede ver videos en YouTube o en videos por ahí en el internet donde hay personas orando en el metro, en Nueva York, hay personas orando en cualquier lado. Porque ellos dicen, uy, ya va a ser la hora ¿de qué? De la oración. El mundo judío tenía también esa misma práctica. Ellos tenían una hora de la oración. A la mañana y a la tarde como mínimo ellos tenían que tener esa oración. Y ellos sabían cuál era la hora de la oración. Y por eso es que Jesús va a atacar aquí la hipocresía de sus corazones. Ellos sabían. O sea, ellos tenían una vida de oración constante y eso no es lo que Jesús va a atacar. Él no va a atacar la vida de oración constante, él va a atacar la motivación por la cual estaban orando. Pero ya se infiere que tenían una vida de oración que era muy firme y muy constante. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 1, dice que a la hora novena, la de la oración, la iglesia, a la hora novena, la de la oración. O sea, la iglesia del primer siglo era una iglesia que ¿qué? Que oraba mucho, Y yo pensaba, bueno, si vamos a hablar de la fundación de iglesias y que Dios nos use, ¿cómo está la vida de oración de la iglesia? Y yo espero que este pasaje, por lo menos cambie por completo la forma como ustedes, como iglesia y como individuos, miran la oración y se acercan al trono de Dios. Eso es lo que oro, para que este pasaje cambie nuestro corazón y que quizás no haya una falsa religiosidad en la oración. 3.1, a la hora de la novena de la oración, en Hechos capítulo 10, versículo 30, mientras oraba en mi casa, está hablando de Pedro, mientras oraba en mi casa a la hora de la oración. Por ejemplo, Daniel, capítulo 6, versículo 10, dice que Daniel, ¿cuántas veces oraba al día? 3 veces al día. Eso era no solamente Daniel, la vida del pueblo de Israel era una vida que estaba rodeada de la oración. Pero había un problema. O sea que la verdadera vida de oración reconoce la importancia de perseverar en ella. Orar no es solamente un mandato, sino algo en lo que nosotros mostramos que hay una dependencia constante en nuestro Dios. Orar no es solamente un mandato que lo tenemos que hacer porque ahí dice que tenemos que hacer. Es que orar va a mostrar si nuestro corazón realmente depende o no depende del Señor. Porque 2 cosas, mis hermanos, o usted depende de Dios o está dependiendo de usted mismo. En el trono de su corazón, ¿está Dios o está usted? No hay otra opción. O está Dios o está usted. Y esto quizá lo va a mostrar y lo va a revelar. Orar me muestra si yo realmente dependo de Dios o no.
Y es fácil porque la hipocresía se muestra en muchas formas. Yo le puedo decir, hermano, ¿usted depende de Dios? Y nosotros podemos levantarnos y muchos pueden decir, amén. ¿Su vida de oración refleja eso? Porque si su vida de oración refleja eso, es mejor que diga no amén. No se engañe, porque a Dios no lo puede engañar. Acá podemos mostrar una faceta. Y siempre lo hemos dicho, en la iglesia somos todos cristianos. Y en la iglesia nos ponemos todos la mejor pinta para venir, pero tiene que examinar su corazón y ser sincero en si realmente está solamente mostrando una religiosidad externa y no una dependencia en el Señor. Y aquí entonces la verdadera vida de oración reconoce la importancia de perseverar en ella. Y lo segundo dice, el segundo punto, la verdadera vida de oración reconoce el peligro de la hipocresía que la afecta. Y miren lo que dice el capítulo 6, versículo 5, dice, y cuando ores, y ahí está esa frase, no seas como los hipócritas. Ya habíamos hablado un poquito, los hipócritas son personas que se ponen una careta y son personas que fingen ser algo que no son. Esa es la hipocresía. Y dice, sigue el versículo, dice, ¿por qué? Aquí es donde se va a mostrar la hipocresía del corazón de ellos. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahí se muestra cuál era la motivación y cuál era la hipocresía de su corazón. ¿Qué es lo que ellos aman? ¿Orar? No. Y Jesús no está desalentando a la oración. Es más, recuerden el primer punto, perseverar en ella. La verdadera vida de oración reconoce la importancia de perseverar en ella. Es más, la vida de la iglesia debe crecer en oración. La oración debe ser algo que es parte de nuestra vida, que nosotros vamos por la calle y vamos orando y comunicándonos con el Señor, que cuando nos levantamos estamos orando, que por la noche damos gracias a Dios. O sea, la oración tiene que ser parte. Él no está desalentando la oración, pero aquí ellos no amaban la oración. Lo que ellos amaban era ¿qué? Era ser vistos por los hombres. Y ahí estaba la hipocresía. La motivación de su corazón era expresar palabras para ser vistos por los hombres. Y de pronto muchas de sus oraciones eran no movida por complacer a Dios, sino por complacer a ¿quiénes? A los hombres. Y ahí es donde empieza a escarbar un poquito, porque yo me hacía la pregunta y yo también era confrontado con este tema y decía, sí, puede ser que muchas veces yo haya orado no para Dios, sino ¿para quién? Para los hombres. Es más, cuando yo me paro, por ejemplo, aquí enfrente y digo, hermanos, estuve orando por ustedes como iglesia esta mañana y, el pastor Julián estuvo orando por nosotros esta mañana. ¡Qué bendición! Pero yo solamente lo dije, ¿para qué? Para mostrarme como espiritual ante ustedes. Y realmente no estuve orando por ustedes esta mañana. La motivación. Quiero que me vean como de una forma diferente, que realmente hay una vida de oración y no está. Muchas veces, por ejemplo, cuando oramos, lo que hacían ellos en este momento era que ellos sabían cuándo era la hora de la oración. Ellos sabían cuándo era la hora de la oración, y el judío y el escriba y el fariseo sabían que, en 5 minutos es la hora de la oración. Entonces, ¿a dónde tengo que ir? Tengo que ir a donde están los que me ven, y ahí en ese momento, ¿qué tengo que hacer? Orar. ¿Para qué? Para que me vean. Para que me vean. Y ahí expresaban grandes oraciones para ser vistos por los hombres. Expresaban palabras muy elocuentes, muy bien diseñadas, pero en la realidad nunca oraba así personalmente. Nunca expresaba esas palabras que expresa en público en la oración, personalmente en la intimidad con el Señor. ¿Por qué entonces, si no expresaba esas palabras en su intimidad, por qué si expresaban esas palabras aquí en público?
para que dijeran, qué hombre como ora, qué palabras, poderoso. Uy, si ora así debe ser que tiene una vida de oración muy firme y muy fuerte. Ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa de la que habla el Señor acá? Pues que ya tienen el aplauso de ¿quiénes? De los hombres. Esa es su recompensa. ¿Eso era lo que buscaba? Sí. ¿Entonces ya tiene su recompensa? Sí, ya tiene su recompensa. Pero eso no es la oración que Dios escucha. La oración que Dios escucha no es esa. Es más, uno tiene que ser sincero y examinar y decir, Señor, ni siquiera me estaba dirigiendo a ti, aunque tenía mis ojos cerrados. Ni siquiera. Yo no estaba orando a mi Padre Celestial. No seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas. Cuando mi vida de oración no está motivada por complacer a Dios, sino por complacer a los hombres. El deseo de promoverme a mí mismo en frente de los hombres. Es muy común, por ejemplo, para el predicador y enseñador bíblico, determinar el sermón o el pasaje o la enseñanza en la oración. Y decir, bueno, hermanos, vamos a orar para terminar este pasaje. Y oramos terminando, algo que se me olvidó decirles, pum, y lo digo ¿en dónde? En la oración. ¿Para quién estoy orando? Para ustedes. No estoy orando a Dios. La hipocresía se va a meter en todas las áreas. Y la hipocresía se va a meter en el área de la oración. Y nuestro corazón va a tener que luchar contra eso. Todo el tiempo, constantemente. Es muy interesante cómo nuestra carne lucha en ese aspecto. Uno se pone a orar y después está orando ¿y qué pasa? De un momento a otro, ¿en dónde estoy? ¿En dónde estoy? Estoy por allá haciendo el almuerzo, de pronto para una mujer o un hombre que hace el almuerzo. Estoy por allá en el trabajo. Estoy por allá con mis hijos. Y reacciona uno y dice, volvamos acá. Y vuelve y empieza otra vez, Señor, estoy concentrado en la oración. Y vuelve y ¿qué? ¡Puf! Se fue. Vamos a tener que luchar en el área de la oración. Vamos a tener que pedirle al Señor que nos ayude a concentrarnos para orarle a Él. Y vamos a tener que reconocer que muchas veces nuestra oración fue motivada por algo incorrecto. Si usted ha orado con un hermano, si usted le ha dicho a un hermano que oró y realmente no oró, si usted ha utilizado palabras elocuentes para orar solamente para ser visto de los hombres, está luchando con la hipocresía de su corazón en esta área tan íntima que es la oración. Estos hombres oraban mucho, y eso no es lo que Jesús está atacando. Ellos oraban constantemente, pero ¿qué eran? Hipócritas. Mostraban una faceta que no debían mostrar. No se está atacando aquí tampoco la postura de la oración, ¿no? Porque hay personas que pueden decir, es que Jesús está diciendo que no se puede orar de pie. Hay personas que han dicho que la postura para orar es arrodillado. Y si no se ora arrodillado, entonces Dios no escucha esa oración. Él no está atacando aquí la postura de la oración. Y nosotros podemos ver miles de ejemplos bíblicos o cientos de ejemplos bíblicos en donde encontramos a personas orando en situaciones muy complicadas. Por ejemplo, Jonás está en el vientre del pez y él está orando a Dios. No creo que estaba arrodillado en el vientre del pez. Y él está orando a Dios. Y se los digo porque también aquí puede haber una falsa religiosidad. Una falsa religiosidad, una falsa espiritualidad en la que yo le digo a otra persona que si no ora arrodillado Dios no lo va a escuchar. O por ejemplo, una vez escuché a una persona que me dijo, el creyente debe orar a las 3 de la mañana. Y si no ora a las 3 de la mañana, entonces su oración no está siendo escuchada por Dios. Y yo dije, ¿de verdad? Entonces ninguna oración que yo he hecho está siendo escuchada por Dios. Porque yo no he orado nunca a las 3 de la mañana. Bueno, de pronto en una desvelada sí. Pero ustedes ven que Jesús no está atacando aquí la postura de la oración, ni está atacando tampoco la frecuencia de la oración.
está atacando la motivación por la cual usted ora. Usted puede arrodillarse y estar siendo hipócrita. Y eso es interesante porque no solamente la hipocresía la mostramos cuando estamos ante todas las personas, sino que la hipocresía también podríamos estarla mostrando en persona con Dios. Y yo empiezo a orar con palabras para agradar supuestamente a Dios, pero es más para expresarle palabras mías elocuentes. ¿Usted puede impresionar a Dios? ¿De verdad? ¿Usted puede impresionar a Dios con algo? Y Dios va a decir, uy, qué espiritual. ¿A Dios se lo puede engañar? No lo podemos engañar. Nosotros nos podemos engañar entre nosotros. ¿Sí o no? Yo puedo mostrarles aquí, ustedes no me conocen mucho. Hay unos que sí me conocen harto, pero ustedes no me conocen mucho a mí. Pero yo puedo venir y puedo engañarlos. Pero alguien que no se lo va a poder engañar nunca es a quién, a Dios. Y por eso aquí se ataca es la motivación con la cual usted está orando. Solo termino con ese ejemplo, esta sección que un pastor una vez le dijo a toda la congregación, vamos a orar de rodillas para que Dios nos escuche, todos arrodillados. Habían varias hermanitas que no podían ni sentarse porque tenían un montón de dolores. Y las hizo arrodillarse. Y hubo una que no se arrodilló. No podía, sus dolores no lo podían. Desde ese momento el pastor empezó a mirar a esa mujer como si era una pecadora tremenda, porque no estaba arrodillada orando. Y nos sorprende, pero tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque eso puede afectar todas las áreas de nuestra vida y puede afectar a la iglesia misma. Tenemos que tener mucho cuidado, eso es lo que está atacando aquí el Señor, la hipocresía al orar. La verdadera vida de oración reconoce el peligro de la hipocresía que la afecta. Tenemos que ser conscientes de eso, Entonces no se está atacando la postura, no se está atacando el lugar. Jesús no les está diciendo que no oren en las sinagogas, que no oren en la esquina de las calles, no, eso no es lo que les está diciendo. Ellos tienen que orar en la sinagoga, le dice a los escribas y fariseos. Ellos tienen que orar en las esquinas, en las calles, ellos tienen que orar, pero la motivación es el problema. Era natural orar, pero buscaban la sinagoga y la esquina de las plazas para mostrar su falsa espiritualidad. Muchas veces se alentó a la iglesia a estar orando. La iglesia oraba mucho, la iglesia primitiva oraba mucho, pero el problema es que ellos oraban para ser vistos por los hombres. Y cuando oramos, ¿cómo oramos? Acomodamos nuestras palabras para que nos escuchen espirituales, acomodamos las palabras para exhortar a otros. ¿Alguna vez se utilizó eso? Voy a orar por usted, hermano, y empieza uno a orar y está exhortándolo. Señor, que él no haga eso más, y dice, por ahí alguno dice, agarra a regañarlo en la oración. Eso no es una oración para Dios, es una oración que lo está haciendo con una motivación incorrecta porque a Dios no está expresándole palabras. Ora acomodando las palabras para exhortar a otros. Vamos a la reunión de oración para que otros piensen que oramos. Miércoles de oración, ¿sí o no? Los hermanos ahí en el chat de Gracia Abundante ponen el chat, chuc, y desde el lunes más o menos están poniendo, hermanos, algunas de sus peticiones de oración. Y no está mal eso, no, aquí no está mal que oren y no está mal que hagan eso. Está mal es si la motivación está siendo incorrecta. Y usted llega de pronto y se conecta ahí el miércoles para pensar que usted está ahí, pero realmente no está. Ahí con esto de la tecnología somos expertos en eso, ¿no? Pero ponemos la llamada y dejamos el celular ahí y ponemos el nombre ahí. Y uno está haciendo cualquier cosa, menos estar atento a lo que está pasando en ese momento. Cualquier cosa. No todos, no todos. Solamente estoy hablando para que examine su corazón. Hay personas con mucho deseo y genuino de estar ahí. Pero lo que Jesús está atacando aquí es que muchas veces, no todos, y no todas las veces, pero muchas veces hay una falsa motivación en nuestro corazón. Voy a la reunión de oración solamente para que piensen que oro, para que la iglesia piense que yo estoy ahí orando. Y no es verdad.
no para que Dios nos escuche. Estamos orando a la gente. Usamos también la oración, por ejemplo, para adular a otros, para promover a otros. No es una oración con una motivación correcta, es una oración que tiene una motivación incorrecta. Y dice, tienen su recompensa. Miren, la oración es una herramienta tan poderosa. La oración es una bendición. Es más, Dios va a cumplir sus propósitos soberanos en respuesta a nuestras oraciones. Pero esas oraciones deben ser genuinas. Esas oraciones deben ser con la motivación incorrecta. ¿Por qué Dios escucharía o respondería una oración que se hace en hipocresía? Si ni siquiera le está orando a Él, sino está orando a otros. Pero Dios va a responder. Miren, iglesia, esto es para animarnos a que la oración debe cambiar y a que Dios va a responder. La oración es el lugar en donde yo me acerco al trono de la gracia de Dios y hablo con mi Padre Celestial. La oración es un privilegio que nosotros tenemos y que muchas veces hemos dejado a un lado. Regrese a la oración. Regresemos, iglesia, a la oración, porque el Señor va a recompensar y va a escuchar la oración de sus hijos. Porque si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Él nos oye. O sea que la oración el Señor las va a escuchar y va a responder, pero la oración que se hace sin hipocresía. La oración que se hace con la motivación correcta. Entonces, iglesia, es un ánimo para que podamos fortalecer y afianzar la vida de oración. Y el tercer punto, y este va más rápido, la verdadera vida de oración reconoce que Dios es la única audiencia. La verdadera vida de oración reconoce que Dios es la única audiencia. Y miren lo que dice el versículo 6, dice, mas tú cuando ores, otra vez da por sentado que ya hay una vida de oración constante, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? En público. Te recompensará en público. Entonces miren, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Hay que limpiar nuestra vida de la hipocresía para poder presentarnos ante el Padre Celestial. Pero cuando Él dice ora en tu aposento, Él no está diciendo que no debemos orar congregacionalmente. No es que la única oración que Dios oye es la que yo hago en privado. No, porque Él ya dijo, tienen que orar, oran la iglesia, oran en el lugar público, la oración tiene que ser parte de su vida. Pero entonces cuando Él habla del aposento, entra en tu aposento, seguramente está criticando a los fariseos y dándoles duro a los fariseos. Ellos no quieren orar en su aposento. Puede ser que ellos ni siquiera oren solitos. ¿Por qué? Porque su oración estaba motivada por el engaño y ellos querían era hacer ¿qué? Vistos por los hombres. Ellos no van a orar en privado. Ellos van a orar en público para que los vean. Pero llegando un poquito más a la intimidad, esa palabra aposento significa un lugar muy privado. Un lugar muy privado. Es el lugar, esa palabra se utiliza para nombrar al lugar donde se guardan las cosas más valiosas, donde ellos tenían guardados sus tesoros. Es ese cuartito, ese lugar donde está lo más valioso. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en todo el contexto de lo que Jesús está hablando, podemos pensar, por ejemplo, que Jesús nos dice que la palabra de Dios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El lugar de intimidad, al parecer, es mi corazón. Yo tengo que guardar mi corazón de la propia hipocresía. Porque puede ser que yo esté en el lugar más alejado y allá todavía tener una motivación incorrecta. Pero lo que está hablando aquí es apuntando al corazón, está sacando la hipocresía del corazón y diciéndole, van a luchar contra la hipocresía. Pero hay un lugar de intimidad, el lugar de intimidad es tu corazón. En público, en privado, donde sea que se ore, lo que tú vas a tener que hacer es meterte en ese lugar de intimidad y orar ¿a quién? A tu Padre Celestial. Es como si yo empiezo a bloquear todo lo que está pasando a mi alrededor en público o en privado y empiezo a concentrarme en que realmente la única audiencia que está ahí para escuchar mi oración, ¿quién es? Es Dios. Que yo no tengo que impresionar a nadie porque yo estoy orando directamente ¿a quién? A Dios. Que yo no tengo que hablar con palabras bonitas para impresionar a Dios porque Dios no puede ser impresionado por nada.
Entonces ese lugar en donde el Señor me está diciendo que yo entre es en el lugar más íntimo, en el lugar donde guardo mi tesoro, en el lugar donde están las cosas más valiosas. Ese lugar es su corazón. Usted va a cerrar y bloquear todas las cosas que están pasando alrededor y se va a concentrar en que la única audiencia que tiene esa oración es ¿quién? Dios. Dios. Y espero que eso cambie su vida de oración como cambió la mía. Yo estoy frente al trono de Dios. Es el único lugar donde estoy en el momento de orar. Así esté acá. Estoy frente a mi Padre Celestial. Mas cuando ores, entra, es tu aposento. Es un esfuerzo para ir a un lugar donde no vas a ser encontrado por nadie más sino por Dios, tu corazón. Vas a ir a un lugar privado donde vas a tener cosas más valiosas de todas. ¿Cuál es la cosa más valiosa de todas? Tu comunión con Dios. Esa es la cosa más valiosa de todas, tu comunión con Dios. Tú vas a hacer un esfuerzo cuando ores de entrar a la cosa más valiosa que tienes, la relación de intimidad con tu Padre Celestial. Eso es muy lindo. Imagínense, cuando oramos estamos en su presencia. Cuando oramos estamos en el lugar de intimidad junto con Dios. Cuando oramos estamos ahí. Y vas a tener que esforzarte para bloquear todos los pensamientos que quieren ¿qué? Sacarte de la presencia de Dios. Porque van a venir, ya les dije, vamos a luchar todos contra ese pecado que quiere quitarnos todos los hábitos piadosos. Van a tener que luchar y vamos a tener que esforzarnos por estar en ese lugar de intimidad con Dios y que nada nos interponga y sacar todo lo que se interponga para que no entre ese lugar de intimidad y nos saque de ahí. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Cómo guardo mi corazón de la hipocresía? Es una cuestión de actitud y no de ubicación. Busca a tu Padre, órale a Él. Él es la única opinión que importa cuando oras. No importa la opinión de los otros. Cuando oras, la única opinión que importa es la de ¿quién? La de tu Padre Celestial, que está en lo secreto. Encuéntralo en lo secreto. Estás ahí para orar a Dios, no para construir tu propia imagen. Estás ahí para orar a Dios. Si quiero encontrarme con Dios, debo encontrarme en lo secreto. Y lo secreto es el lugar de mi corazón, que es el lugar más íntimo que hay en toda mi existencia. ¿Para quién estamos orando? Mi vida de oración va a ser cultivada en lo que pienso en cuanto a Dios. Él es tu Padre. Mi vida de oración va a fortalecerse cuando yo conozco más a Dios. Tenemos que seguir conociendo al Señor. Tenemos que seguir pensando como Dios piensa. Tenemos que seguir luchando contra nuestro propio pecado y que podamos crecer en la vida de oración, porque la vida de oración de la iglesia es la que prepara el corazón para la fundación de iglesias. Para la fundación de iglesias. Vamos a orar en este momento. Vamos a hacer ese esfuerzo por entrar al lugar de intimidad y orar con nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios, gracias te damos por este momento maravilloso. Gracias porque tu palabra nos habla. Gracias porque tu palabra ataca muchas de las cosas que seguramente no están funcionando, pero que tú en tu misericordia vienes con tu palabra para ayudarnos a enderezar. Queremos pedirte hoy como iglesia, cada uno, en pedirte perdón por nuestra hipocresía en este aspecto, porque muchas veces quisimos aparentar, impresionar, y Señor, perdónanos porque no estábamos orando a ti. Hoy, Señor, venimos con un corazón sincero, anhelamos que nuestra vida de oración crezca y por eso, Señor, te pedimos que tú obres grandemente en nuestra vida de oración, que hoy pueda ser un antes y un después de cómo nosotros llegamos ante tu presencia. Gracias, Padre, porque hoy en este momento, en este instante, estamos en ese lugar de intimidad, haciendo un esfuerzo por bloquear cada pensamiento que llega para alejarnos de este lugar de intimidad, y porque aquí, Señor, en lo secreto te encontramos a ti,
te contemplamos también, contemplamos quién eres, contemplamos tus maravillas y tu majestad. Dejamos, Señor, nuestra vida en tus manos y te pedimos, Señor, que sigas hablando y obrando en nuestro corazón grandemente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Continuar cantándole a ese gran Dios y cantémosle bueno, en esta canción que dice, oh criaturas del Señor, dice, cantad con melodiosa voz, cantemos con, más que la melodiosa voz, con nuestra disposición del corazón para Él. Entonces démosle la gloria y la honra al Señor, oh criaturas del Señor. Del Señor, cantad con melodiosa voz, alabadle, aleluya, ardiente sol con su fulgor, oh luna de suave esplendor. Viento veloz, viento veloz, potente alud, nubes en claro cielo azul, alabadle, aleluya, suave dorado amanecer. Pródiga tierra, pródiga tierra maternal, que frutos brinda sin cesar, alabadle, aleluya, rica cosecha, bella flor.
Con gratitud y con amor, cante la entera creación, alabadle, aleluya, al Padre, al Hijo Redentor, al Eternal Consolador. Amén. Bueno, amada iglesia, también dispongamos nuestro corazón y también nuestras ofrendas para alabar y glorificar a nuestro buen Dios. De gracia hemos recibido, también demos de gracia para el Señor, porque es para su honra y su gloria que su evangelio se siga expandiendo. Oremos. Bendito Padre, te damos la honra y la gloria, Señor. Te damos las gracias porque solamente es por tu bondad, porque en este día podemos venir, congregarnos, glorificar tu nombre, Señor, poder predicar tu palabra, poder confrontar nuestras vidas, nuestros corazones con tu voz, Señor, con lo que tú hablas a nuestras vidas. Gracias por los siervos, Señor, que tú moldeas, que tú vas formando, Señor. Gracias porque permites, Padre, que tu palabra sea predicada, Señor, que tu evangelio, Señor, se siga extendiendo. Permítenos seguir siendo participantes y ser fieles del llamado que tú has hecho en nuestras vidas, Padre, de amarte a ti con todo lo que somos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Permite que también por medio de nuestros recursos podamos darte a ti la honra y la gloria, Señor. Quedemos con un corazón gozoso, Señor, porque es para tu honra y tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantamos juntos. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad.
rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Y por eso nosotros seguimos glorificando y seguimos adorando al Señor. Y qué bueno, qué manera de poder terminar este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración, recordando que Él es nuestra salvación, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra roca eterna. Y por eso nosotros podemos decir que nuestra alma espera en el Señor. Amén. Démosle la gloria al Señor y cantemos para terminar: mi alma esperará. Si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me ocubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad. Si prospera el pecador, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está. Tu poder me guardará, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad, por tu obra de expiación encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor. Ya
derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador.